Muy buenos días para todos, buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes que nos ven en este momento a través de la plataforma Meet. Los saludamos a todos ustedes y les agradecemos estar con nosotros en esta mañana de hoy. Igualmente vamos saludando en este momento a los que se van conectando con nosotros a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Un saludo para todos ustedes, igualmente los que nos ven a través de Instagram, los que nos ven a través de Twitter, los que nos ven por nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes para esta capacitación del día de hoy, muy importante y con un tema de mucho auge, y es la pensión de sobrevivientes para exparejas víctimas de violencia intrafamiliar. Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Olga Delgado. Doctora Olga, muy buenos días. Muy buenos días para todos y para usted, doctor Kevin. Gracias, doctora, por estar en esta mañana de hoy con nosotros, explicarnos sobre este tema. Incluso hay reportes de este tema de violencia intrafamiliar, incluso a diario. Veíamos ayer una noticia que pues realmente conmueve mucho y pues era la agresión de un señor hacia su pareja, que incluso pues casi le quita la vida. Escuchábamos reportes de que a pesar de que se han disminuido los casos de violencia intrafamiliar, en este último año estamos más o menos en unos 239 casos al día. Entonces, pues realmente es un tema importante. Ayer estábamos viendo todo el tema del desistimiento en este tema de violencia intrafamiliar, pero hoy también queremos comentarles a ustedes un tema de la pensión de sobrevivientes. Si yo soy víctima de violencia intrafamiliar, ¿cómo es el tema de la pensión de sobreviviente en este caso? Entonces, importante conocerlo. Nos acompaña entonces, como les decía la doctora Olga Delgado. No sé, doctora, si ya tenemos las diapositivas para que vayamos presentándolas. Y bueno, mientras tanto, entonces vamos saludando a los que se conectan con nosotros a través de Meet y de todas las ciudades del país. Vemos personas que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Pereira. Saludo para todo el eje cafetero, Pereira, Armenia, Manizales, todos los departamentos, Risaralda, Quindío, Caldas. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente al ladito para el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Ibagué, desde la ciudad de Neiva, todo el Tolima Grande. Saludo especial para todos ustedes, los que se van conectando con nosotros desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Florencia, incluso toda la parte del Amazonas, la ciudad de Pasto. Saludo especial para todos ustedes, los que se van conectando también con nosotros desde la ciudad de Melgar, desde la ciudad de Barranquilla, desde la ciudad de Santa Marta, Cartagena, La Guajira, toda la costa atlántica, todo el Caribe colombiano. Un saludo especial para todos ustedes. Vemos personas que están conectando también con nosotros desde la ciudad de Villavicencio. Saludo para todas las personas que están con nosotros desde los Llanos Orientales, desde la ciudad de Melgar, desde la ciudad de Tunja. Bueno, vemos aquí realmente prácticamente a todo el país conectado con nosotros. Recuerden que Derecho y Propiedad es la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales y abogados expertos a nivel nacional, en este caso como la doctora Olga Delgado, que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre este tema importante. Pensión de sobrevivientes para exparejas víctimas de violencia intrafamiliar. Bueno, doctora, entonces sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias, doctor Kevin. Muy buenos días para todos los presentes. Como bien ya lo dijo el doctor Kevin, vamos a hablar hoy de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, la sentencia 53547 del marzo 17 de 2020, que básicamente habla del derecho de una pensión, una sustitución pensional a una excónyuge víctima de violencia de género, violencia intrafamiliar. Antes de entrar en materia, vamos a hablar y a recordar de qué se trata la sustitución pensional. Entonces, en este caso se define como sustitución pensional el derecho a la pensión que ya se ha causado y se ha reconocido. Solo cambia el beneficiario del derecho y ese cambio se hace por sustitución y de allí el nombre de sustitución pensional. Para precisar más sobre el tema, les traigo a colación lo que dijo la Corte Constitucional en una sentencia, la T-167-2011, que dice que el derecho a la pensión sustitutiva
hace referencia a la situación que se presenta ante la muerte de quien fue pensionado por vejez, que genera la subrogación a los miembros del grupo familiar en el pago de la prestación económica que éste venía recibiendo. Constituye así un derecho de contenido fundamental en cuanto garantiza o es el soporte para satisfacer el mínimo vital de las personas que dependían del causante y que se erige en sus beneficios o de los beneficiarios de acuerdo a la ley. La pensión sustitutiva tiene como finalidad proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Su objetivo es que los dependientes del causante mantengan el mismo grado de seguridad social y económica con la que estaban o con la que contaban en vida del fallecido. En otros términos, se instituyó con el fin de evitar que los allegados al trabajador pensionado queden desamparados por el solo hecho de su desaparición. Esto es con el fin de que los beneficiarios obtengan recursos económicos producto de la actividad laboral del causante para tener una vida digna y justa expresada en la obtención de la mesada pensional que tenía el causante. Entonces, como podemos ver, pues lo que se busca es que la familia, el núcleo familiar y las personas que por ley están llamadas a esta sustitución de pensión, pues sigan manteniendo el mínimo vital y las garantías económicas que les otorgaba el causante. No solamente que la persona tenga que sufrir la pérdida de su ser querido y que además tenga que pasar por penurias económicas. Entonces, ese es el sentido de esta sustitución pensional. Entonces sabemos que cuando se da, cuando se tiene derechos a esa pensión sustitutiva, pues cuando hay un pensionado que fallece y viene su familia o a unos miembros de la familia específicos establecidos en la ley, tendrán derecho a recibir esa mesada pensional. ¿Quién tiene derecho a la pensión sustitutiva? El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala a las personas del grupo familiar que tienen derecho a la pensión sustitutiva y son los siguientes: el cónyuge, compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos entre 18 y 25 años que estudien dependientes económicamente del fallecido, los hijos de cualquier edad que sean inválidos o discapacitados y que dependieran económicamente del fallecido, los padres del fallecido a falta de los anteriores beneficiarios y que dependan económicamente del causante, los hermanos inválidos también a falta de los beneficiarios anteriores que dependan económicamente del causante. El cónyuge, compañero permanente, pues lo tenemos claro. Entonces, la persona que está casada con el causante, pues tiene derecho a que se le sustituya esa mesada pensional por el simple hecho del vínculo matrimonial. Aquí no hay que demostrar convivencia, sino que independientemente de que las personas estén separadas, pero que exista el vínculo matrimonial, esas obligaciones, esos derechos permanecen en el tiempo siempre y cuando el vínculo esté vigente. Contrario ocurre con los compañeros o compañeros permanentes. Estos sí deben demostrar una convivencia, porque cuando las personas se separan siendo compañeros permanentes, allí se rompe el vínculo, contrario a lo que ocurre con el matrimonio. Entonces, estas personas, el compañero o compañera permanente, sí deben demostrar un tiempo anterior al fallecimiento del pensionado de una convivencia. Los hijos de menores de 18 años, pues, tienen el derecho a que se les siga garantizando su mínimo vital. Recordemos que los hijos entre 18 y 25 años que están estudiando, que dependen económicamente de sus padres, tienen derecho a alimentos. Igual en la sustitución pensional, si están los hijos están entre 18 y 25 años y están estudiando, deben demostrar esa calidad de estudiantes y dependientes del causante para que se haga la sustitución de esta pensión. También los hijos de cualquier edad que presenten discapacidades y que dependen económicamente en razón a esa discapacidad del causante, pues deben demostrarlo para que se haga la sustitución pensional a estas personas. Tenemos dos
Otros dos beneficiarios de la pensión de sustitución o de sobrevivientes, que son los padres fallecidos, los padres del fallecido y los hermanos. ¿Qué ocurre con estos dos, de estas dos personas o beneficiarios de la pensión sustitutiva? Siempre y cuando no hayan compañeros o no hayan hijos. Si hay hijos o compañeros, si la persona fallecida o pensionado fallecido tenía cónyuge o tenía hijos, ellos desplazan a los demás beneficiarios. Entonces, los padres y los hermanos solamente tendrían derecho siempre y cuando no el pensionado no tenga hijos, no tenga cónyuge y puedan demostrar su dependencia económica del causante o pensionado. Vamos para irnos centrando en el tema que hoy nos ocupa, de la sustitución pensional para cónyuges. Entonces, la pensión sustitutiva para cónyuges tiene tres situaciones. Una que es la pensión de sobrevivientes compartida. Esta se da cuando el pensionado causante de la prestación ha convivido en los últimos tiempos con dos compañeros, con dos personas. Puede ser con el esposo o que no se haya divorciado y tenga además se separó. De hecho, no se divorció, pero tiene un compañero o compañera permanente. En este caso, la pensión es repartida entre el esposo y el compañero o entre los compañeros de acuerdo al tiempo de convivencia con cada uno de estas personas. Tenemos la pensión de sobrevivientes temporal. ¿A qué se refiere la pensión de sobrevivientes temporal? Es la pensión a la que tienen derecho los cónyuges o compañeros o compañeras permanentes que tienen menos de 30 años de edad. Esta pensión se otorga por un máximo de 20 años y el beneficiario de esta pensión temporal debe cotizar a la pensión para garantizar su propia pensión y dicha cotización la debe hacer con cargo a la pensión de sobrevivientes. En este caso en particular, la ley no exige una convivencia mínima de los 5 años que les hablaba anteriormente, pues tal exigencia es exclusiva para la pensión de sobrevivientes vitalicia, es decir, hasta que el beneficiario fallezca. Si el cónyuge beneficiario o compañero beneficiario tiene menos de 30 años, pero tiene hijos con el causante, entonces la pensión será vitalicia en los términos del artículo 13 de la ley 797. Entonces, estas son las como tres clases de pensiones cuando estamos hablando de cónyuges o compañeros permanentes. Para el fallo del que vamos a hablar el día de hoy, nos vamos a centrar en la pensión de sobrevivientes vitalicia. Entonces, la pensión de sobrevivientes vitalicias es la pensión que tiene derecho el cónyuge o compañero o compañera permanente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más, o teniendo menos de 30 años de edad, haya tenido hijos con el fallecido. En este caso se debe acreditar una convivencia que no sea inferior a 5 años de convivencia con el fallecido. Entonces, esta pensión es la que se le entrega al cónyuge o al compañero o compañera permanente, siempre y cuando la última demuestre el requisito de convivencia, que para el momento es de 5 años. Al inicio de la ley 100 del 93 se establecían 2 años de convivencia, pero a partir del artículo 13 de la ley 797/2003 se estableció como término mínimo para demostrar la convivencia de 5 años, 5 años anteriores al fallecimiento del causante o el pensionado.
Una vez haciendo estas aclaraciones o haciendo estos recordatorios de para quién es la pensión de sobreviviente, los beneficiarios y sus características, nos vamos ahora sí a centrar en el fallo de la sentencia 53547 de marzo 17 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Entonces, se trata de una señora que llevaba más de 40 años casada por un matrimonio católico, que después de 40 años de sufrir maltratos por parte de su pareja, decide separarse. Esa señora demostró que fue víctima de toda clase de violencia física, que le produce obviamente unas secuelas psicológicas, y la conocida, pero no muy estudiada, violencia económica. Entonces, una vez fallece su excónyuge, y en razón a que ella, cuando se separa de su esposo, solicita que se le asigne una cuota de alimentos, ya que ella no tenía cómo cubrir sus gastos personales, deja de recibir también esa cuota de alimentos. En razón a eso, ella solicita que se les asigne la pensión de sobrevivientes en razón de la muerte de quien fuera su esposo. En primera instancia, el Juzgado 29 Laboral de Bogotá, mediante sentencia del 29 de julio de 2009, resuelve declarar que esta señora es beneficiaria efectivamente de la pensión de sobrevivientes que a cargo tenía el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, en razón a que el señor trabajó, su vida laboral la desarrolló con el Banco Agrario. Pero una vez esta entidad es liquidada, quien asume sus pasivos, y entre ellos el pago de pensiones, es el Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia. Entonces, es esta la entidad que asume el pago de esta prestación. El Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia decide apelar la sentencia del Juzgado 29 Laboral, alegando que para el momento del fallecimiento del causante, la señora estaba separada legalmente, divorciada legalmente y con sociedad conyugal también liquidada. En razón a ello, alegaba el apelante que esta señora no tenía derecho a esta prestación, sustitutiva. Efectivamente, la Sala Única de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 15 de julio de 2011, decide revocar la sentencia del juzgado, y en razón a ello le es suspendida el pago de la pensión a esta señora. La señora decide ir en recurso extraordinario de casación para que sea la Corte la que decida sobre este tema. La Corte fue un poco flexible frente a los requisitos que para ir en casación se requieren, también viendo un poco más allá y analizando la situación, establecieron las siguientes situaciones. Si bien era cierto que la señora apelante estaba separada para el tiempo de la muerte del causante, estaba separada, estaba divorciada, había una sentencia de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y se había liquidado la sociedad conyugal. En razón a que la señora, debido al maltrato físico, psicológico y económico que sufría por parte de su esposo, decidió irse de su casa
con sus hijos pues la conminaron a que se fuera con ellos y no siguiera soportando esta violencia intrafamiliar de la cual era víctima. Se separó de su esposo, se fue a vivir a otra ciudad. El señor vivía en La Mesa, ella se vino a vivir a Bogotá. Después de 2 años de esa separación, de hecho, el esposo inició un trámite de cesación de efectos civiles de matrimonio basado en la causal de separación de 2 años de separación de hecho. En su momento el juzgado aceptó. La señora pues debió, en estos casos lo que se busca es que uno entre en una demanda de reconvención a demostrar que realmente la separación de los esposos se dio no porque la señora quiso abandonar sus obligaciones que le exigía el matrimonio, sino porque era una víctima de violencia intrafamiliar. La señora no lo hizo, entonces el divorcio se otorgó por la causal de separación de más de 2 años de separación de cuerpos. Igualmente se dio la liquidación de la sociedad conyugal, entonces eso alega el Fondo de Pensión de Pasivos de Ferrocarriles de Colombia. Entonces dice, mire, la señora no fue un cónyuge culpable, porque ella fue la que abandonó su hogar, ella fue la demandada dentro del proceso de divorcio, luego aquí ella no es el cónyuge culpable, no es el cónyuge inocente, al ella no haber demandado en reconvención, pues es un cónyuge culpable porque fue la que abandonó el hogar. Se dio ese divorcio, se dio la liquidación de la sociedad conyugal, luego según la norma, esta señora no tiene derecho a la pensión. Pero la Corte no se queda ahí, sino que hace un estudio juicioso de las circunstancias de esta señora. Entonces se establecen y verifican, además con todo el acervo probatorio que se allega a la Corte, que esta señora durante 40 años había sido víctima de violencia intrafamiliar. Como prueba de ello, tenía todos los reconocimientos que le hicieron. Además, ella tenía secuelas físicas de esa violencia que su esposo había ejercido sobre ella. El trauma psicológico que esos 40 años de violencia le habían dejado. Y obviamente la violencia económica que el señor ejercía sobre ella, ya que ella no tenía medios para poder sustentar su mínimo vital. Entonces aquí empiezan a hacer un estudio sobre la situación de las mujeres que en otrora se dedicaban al hogar y el poco reconocimiento que la sociedad a través del tiempo ha tenido sobre estas mujeres. Este trabajo valioso de por sí, pero que nunca se ha tenido en cuenta. Entonces el quedarse en el hogar, cuidar a unos hijos, cuidar una casa, ayudarle a este señor a lograr el objetivo de una pensión, ya que cuando llegaba a su hogar la señora lo estaba cuidando, lo cuidaba a él y le permitía que él pudiera seguir cosechando este beneficio. Eso nunca se ha tenido en cuenta hasta hoy. Entonces el trabajo que las mujeres ejercen en sus hogares nunca se les había dado valor, y obviamente valor monetario muchísimo menos. A pesar de muchos intentos, ese trabajo nunca se ha monetizado, no se le ha dado el valor monetario que debería tener. Entonces, ese es todo el análisis que hace la Corte. Que esta señora estaba en desventaja, siempre estuvo en desventaja, porque no tenía cómo salir de su hogar, primero porque como que en eso nos habían encasillado, las mujeres en el hogar, cuidando a los hijos, soportando todo lo que el esposo quiera, porque es que él es el que la mantiene, él es el que le da la comida, es el que le da el techo, entonces usted tiene que soportarlo. Además, usted no tiene cómo sustentar su vida. También hacen un análisis de las posibilidades que le daban a las mujeres, las pocas posibilidades laborales, las plazas de
limitadas que había para las mujeres, que no había la posibilidad como la tenían los hombres para vincularse laboralmente, vincularse a la academia, a estudiar, a prepararse, a obtener un trabajo que le permitiera más adelante tener una pensión. Todo eso era limitado para las mujeres. Lo sigue siendo, no en las mismas proporciones, pero lo sigue siendo. Pero ese es el análisis que hace. Entonces, esta señora iba a ser doblemente victimizada, revictimizada ahora, después de haber sufrido 40 años de violencia, de vejámenes. Entonces hoy, cuando tendría la posibilidad de recibir una pensión y decidir de su propio destino, entonces viene la ley a decirle: no, usted no tiene derecho porque su esposo se divorció, porque usted no fue la cónyuge demandante, no fue la cónyuge su esposo fue el cónyuge demandante, usted no se la consideró como la cónyuge inocente, su matrimonio se liquidó, su sociedad conyugal se liquidó, luego usted no tiene derecho. La señora afortunadamente también pudo demostrar que, a pesar de que ella estaba separada, de hecho, ilegalmente, de su esposo, los últimos 5 años de vida del causante, esta señora decidió acompañarlo y socorrerlo en su enfermedad. Y tuvo cómo demostrar, porque estaban los amigos muy cercanos, la familia y otras personas que fueron testigos que la señora decidió socorrer en la enfermedad y en los últimos años de vida del causante, durante esos 5 años que para los compañeros permanentes se exige en caso de solicitar la pensión de sobrevivientes. Entonces, la Corte no se quedó en el simple literal de la ley, sino que fue más allá y analizó la situación particular de la señora. Y es así como decide que no podían revictimizar a la señora, no le podían ahora, después de todo el tiempo que sufrió, a toda la situación de violencia, entonces ahora negarle el derecho que tenía de esta pensión. Y además, porque cuando le quitaron la pensión, también le quitaron la cuota de alimentos que le habían asignado antes del divorcio y que se mantuvo en la sentencia de divorcio. Pero en la pensión también le habían quitado la cuota de alimentos que le habían otorgado. Entonces la señora estaba afectada por todos lados, porque ni siquiera iba a recibir una cuota de la cuota de alimentos a la que le habían asignado en el divorcio. Se establece que la pensión de sobrevivencia es un beneficio para brindar apoyo al grupo familiar, y más aún a ese cónyuge que acompañó y que ayudó a la persona a obtener ese beneficio. Y ahí es donde la Corte se detiene y analizan particularmente la situación de la señora. Y en razón a ello, establece que esta señora tiene derecho a esta prestación económica. Al analizar, ella cumple con el requisito de los 5 años de convivencia, porque, como les decía anteriormente, ella decidió socorrer y acompañar a su excónyuge durante su enfermedad y durante los últimos 5 años. Y en razón a su situación de víctima de violencia intrafamiliar durante 40 años, decidió la Corte que la señora sí tenía derecho, que el que ella no hubiera ejercido en su momento, dentro del divorcio, la defensa, y hubiera demostrado que no se separa, que el matrimonio, que la disolución de este matrimonio no se dio porque la señora decidió dejar y abandonar su hogar durante 2 años, sino porque era víctima de violencia intrafamiliar, ¿cierto? No significaba que no existiera esa causal objetiva de violencia,
que está establecida en los artículos segundo y tercero como causal de divorcio, sino que la Corte reconoció ese hecho. Si bien la señora no era la demandante, no en su momento no demostró que había sido víctima y que ese había sido el motivo por el cual ella se ha separado, sí persistía y pudo demostrar que durante 40 años había sido víctima de esa violencia intrafamiliar. De aquí la importancia de que una persona cuente con la asesoría de un abogado especializado en derechos de familia, en derechos de la mujer, para que pueda, en casos como este, hacer valer los derechos de las personas que están en un grado de desventaja frente a sus cónyuges, que además de haber sido sus victimarios, quieren quitarle derechos que a través del tiempo han adquirido. Es por eso la importancia de que usted, si está en un caso similar, acuda a Derecho y Propiedad, donde los abogados especialistas en familia estamos prestos a servirle y atender sus necesidades y sus inquietudes. Esta señora contó con una buena asesoría que le permitió irse hasta la instancia más alta, que es la Corte Suprema de Justicia, para que, valga la redundancia, hicieran justicia con ella. Así las cosas, la Corte decidió que la señora tenía todo el derecho a recibir el beneficio de la pensión sustitutiva de su esposo fallecido, y en sentencia del 17 de marzo de 2020 declaró que esta señora, que a esta señora el Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles de Colombia debía cancelarle de aquí en adelante la mesada pensional más las mesadas que se hubiesen causado. No obstante, pues las que hayan prescrito ya no tiene derecho, pero las que estuvieran vigentes deberían habérselas pagado, la retroactividad de esas mesadas, y de aquí en adelante ella era beneficiaria de esta pensión de sustitución. Como abogada de familia considero que es un fallo bien importante, que se ha tenido en cuenta aquí la desventaja en la que están muchas mujeres, muchas de ellas que no tienen ni siquiera acceso a la justicia, a contratar un abogado que las apoye en casos como este. Creo que es muy importante también, ahora que estamos hablando de la violencia de género, esa es una violencia de género. Las mujeres que no tienen, desafortunadamente, porque le dedicaron su vida a su familia, a su esposo, a entregarle a unos hijos que valgan la pena a la sociedad, se dedicaron a sus familias y se olvidaron de ellas. Entonces, me parece que el fallo es bien importante para el reconocimiento de ese trabajo silencioso que han hecho durante muchos años las mujeres. Espero que esta charla le haya sido de mucha ayuda, que haya servido para que conociéramos un poco más de los requisitos que se requieren para cuando vamos a solicitar una pensión de sustitución. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted por esta capacitación. Realmente hemos aprendido acerca de este tema y claramente pues eso permite que surjan algunas preguntas con relación al tema. Nos pregunta el usuario Callita Malú. Dice, ¿qué pruebas presentó sobre la violencia? ¿Tenía otra compañera? Y dice, y si no vivía con él, pero fue por violencia intrafamiliar que se separó, liquidó más no se divorció. No, están divorciados. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando una persona está casada y no se ha divorciado, persiste su derecho, porque como no hay divorcio, el vínculo matrimonial sigue vigente. Y con él, pues sus derechos y sus obligaciones. Entonces, si uno, a pesar de estar separado, de hecho, no se ha divorciado, tiene posibilidades de reclamar la pensión de sustitución. ¿Qué ocurre cuando el causante tiene otra pareja? Entonces, aquí es cuando se presenta
la, la sustitución compartida. Entonces, de acuerdo al tiempo de convivencia de cada uno del cónyuge y de la compañera o compañero permanente, entonces se reparte la pensión, de acuerdo a la convivencia de estas dos personas. Pero mientras el vínculo matrimonial exista, el derecho existe. Ahora, cuando las personas se divorcian, perdón, no se divorcian, pero liquidan su sociedad conyugal, pero también están separadas de hecho, allí se pierde el derecho de la pensión sustitutiva. Entonces, hay que verificar cada una de las situaciones de las personas cuando van a reclamar esta prestación social. Doctora, digamos que en grandes rasgos, entonces, tenemos el caso, si usted es esposa o compañera permanente y ha vivido con él los últimos 5 años, ¿es que decimos? Los 5 años es para los compañeros o compañeras permanentes. ¿Sí? Ok, Aquí listo. la señora, en nuestro ejemplo, en nuestro caso, en nuestro fallo, si bien ella era una esposa que se habían separado, que el vínculo matrimonial le había terminado, que se había liquidado la sociedad conyugal, luego ya no existen obligaciones entre las partes, ella a pesar de eso demostró que en los últimos 5 años, que fue cuando el señor estaba enfermo, ella sí estuvo con él, sí lo ayudó, sí lo socorrió y estuvo con él durante ese lapso. Eso también fue lo que verificó la Corte para otorgarle a la señora el beneficio de la sustitución de la pensión. Entonces tenemos la convivencia de los 5 años es para la unión marital y para compañeros permanentes. Cuando existe, digamos, el vínculo del matrimonio, si está vigente, entonces existe aún en este caso el derecho, ¿no? El Y derecho, señor. cuando ya empezamos a desglosar, ¿cierto? Con cada una de estas situaciones particulares, entonces podemos determinar que, por ejemplo, en este caso, a pesar de que ya estaban divorciados, ¿cierto? Se mantuvo el socorro y la convivencia por esos últimos lapsos de tiempo, lo que generó que ella tuviera esa garantía, ese derecho de la pensión. Sí, sí, señor, Bueno, muy exactamente. importante pues cada uno de estos temas porque pues como lo decíamos al inicio de la capacitación, este tema no es nuevo, no son temas recientes, incluso tienen mucha variación en su legislación porque pues el tema de la violencia intrafamiliar es bastante importante pues conocer, como lo decía, como lo veíamos en estos 2 días, en el día de ayer hablábamos de que el delito de violencia intrafamiliar no era desistible y que pues realmente eso también permitía una garantía porque muchas veces como son relaciones de pareja, entonces se pelean las personas, pero después se contentan, ¿cierto? Y ahí es cuando vienen cada una de estas situaciones que de pronto ponen en peligro a la mujer y que obviamente pues realmente ponen en peligro a la familia. Ahora bien, el día de hoy revisamos lo que es la pensión de sobreviviente para estas víctimas de violencia intrafamiliar y nos damos cuenta que a pesar de que se han separado y que de pronto tienen su divorcio, incluso hay situaciones que permiten garantizar ese derecho a la pensión. ¿Correcto, doctora? Sí, lo que pasa es que, mire, hay personas que se divorcian, por ejemplo, en el caso que trajimos a colación el día de mañana de hoy, esa señora se divorció, pero ella no se divorció porque quiso dejar a su esposo. Ella se divorció fue porque estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar, pero en su momento no lo manifestó ante la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, cuando fue demandada en divorcio, lo que debió haber hecho es haber demandado en reconvención y decirle al señor juez, él está alegando 2 años de separados, pero es que yo me separé porque él me violentaba, ¿cierto? Y demostrar que había una causal objetiva de divorcio, porque eso también lo establece la ley. Si usted, víctima, demuestra que no se está divorciando porque si usted se quiso ir, sino que había una violencia, entonces, pero uno tiene que hacer la manifestación al juez y hay unos mecanismos, por eso uno tiene que asesorarse de las personas que conocen, como los abogados de propiedad, porque explicar un especialista que analice la situación particular de las personas y establezca, mire, aquí a lo que hubo hay una causal objetiva que es la violencia intrafamiliar y demostrarle al juez para que eso se voltee y entonces no se declare al demandante como el cónyuge inocente, sino que aquí el demandado va a ser el cónyuge inocente porque él se puede desfogar
por ser víctima de violencia intrafamiliar. Bueno, claramente poner en contexto de que de esas causales objetivas, o sea, no es, digamos, que pues sea, digamos, que por voluntad propia, entre comillas, ¿no? Pues obviamente sí está en voluntad propia, pero son por causas externas que no vienen al matrimonio. Entonces, muy importante pues conocer también de que pues ahí tenemos que el cónyuge culpable, el cónyuge inocente, y pues por esa razón, digamos, que se pueden permitir cada uno de estos asuntos, y a pesar de que pueden haber, digamos, que normas en contrario, sí hay unos principios constitucionales que se deben respetar y que se deben garantizar a toda la población. Sí, de pronto el término cónyuge inocente y cónyuge culpable resulta un tanto odioso, pero se Sí. establece quién causa, quién genera, mejor, quién genera la causal de divorcio. Entonces, cuando uno se separa, pues obviamente quien genera la causal es el que se va. Pero entonces hay que también analizar esa persona por qué se va, porque ya se cansó de su cónyuge, porque ya no quiere estar más con él, porque de pronto consiguió a alguien más, o porque su vida con su cónyuge era insoportable y su vida además estaba corriendo riesgo. Entonces ahí es cuando las cosas pueden cambiar. Y quien era en principio demandante puede convertirse en el cónyuge culpable. Como usted lo decía, o sea, en este caso la vida corre riesgo y por eso pues también se garantiza, digamos, que estos aspectos. A todos ustedes que que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, queremos hacerles una invitación muy importante y es el día de mañana, miércoles 21 de octubre, ¿cómo reconocer el acoso laboral? Importante que se conecte con nosotros a esta capacitación y empezamos a reconocer también, tanto empleados como empleadores, cómo podemos reconocer el acoso laboral. No olviden que Derecho y Propiedad tiene la solución a sus problemas jurídicos, como lo vemos en el día de hoy con la doctora Olga Delgado, con abogados expertos a nivel nacional que le darán alternativas legales para resolver cada una de esas situaciones que se presentan. No olvide conectarse mañana con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad y también comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a través de nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, podrá repetir esta capacitación y las que hemos venido dirigiendo durante toda esta época. Importante que entonces también podamos aprender de estos temas. No olviden mañana cómo reconocer el acoso laboral. Recuerden que abogados expertos estamos acá para solucionar cada uno de sus problemas con alternativas legales a nivel nacional, como la doctora Olga Delgado en el día de hoy. Doctora Olga, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de hoy. Esperamos tenerla muy pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias, doctor Kevin, a usted por la invitación y a los presentes por su atención. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden que mañana, cómo reconocer el acoso laboral. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.